Bueno, estamos de nuevo en otra sesión de conversaciones, acá con todos los integrantes del 5, todos los fundadores. Vamos con Andreas, Juan y Natalia. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy interesante. Es algo que ha venido transformando completamente la industria tecnológica y es el concepto de low code. Hoy vamos a ver qué es el low code, por qué nace, por qué se crea y digamos hoy en día por qué ha llegado a un nivel de popularidad mucho más grande. Entonces, en primer lugar, empecemos contando un poquito por qué nace el low code y qué es. Entonces, el low code es, precisamente como su nombre lo dice en inglés, es una manera de crear aplicaciones sin necesidad de aprender de código, sin necesidad de aprender un lenguaje de programación tradicional. Entonces, el low code nos va a permitir a nosotros crear apps que normalmente se pueden demorar meses o incluso años en cuestión de semanas. Entonces, tenemos un factor de velocidad exponencial comparado a lo que es la manera tradicional de crear aplicaciones en código. Y también tenemos la facilidad de entrada en lo que es la curva de aprendizaje. Quiere decir que si ustedes quieren aprender low code, lo van a poder aprender mucho más rápido y mucho más fácil que si van a aprender un lenguaje de programación tradicional. Ahora, ¿por qué llega el low code? El low code llega como una alternativa ya que hay un déficit bastante grande en el tema de ingenieros en el mundo y hay demasiados emprendedores que quieren lanzar y tienen ideas muy interesantes. Entonces el low code llega a resolver esa brecha, permitiendo que muchas más personas, incluyendo emprendedores que no son técnicos, pues puedan realizar sus ideas y en un tiempo mucho más rápido y a mucho más bajo presupuesto. Entonces, esas son las razones principales por las cuales el low code se empieza a desarrollar, ya que pues, la idea no es que las personas siempre se vean detenidos por la cuestión técnica para poder lanzar ideas de tecnología. Entonces, el día de hoy, incluso hablando un poquito más de ese por qué llega, pues vamos a ver que una de las cosas muy importantes para este tema son las metodologías ágiles de desarrollo, todo lo que es un producto mínimo viable, ya que pues igual el low code no nos va a resolver todo el aspecto técnico, pero sí nos va a ayudar mucho con eso que es un producto mínimo viable. Y para esta primera sección, Andreas nos va a comentar un poquito, él que tiene pues mucha experiencia diseñando productos, que es un MVP, se conoce como MVP en inglés, Minimum Viable Product, o en español, un producto mínimo viable. Bueno, ¿cómo se encuentran? Mucho gusto, Andrea David. Bueno, entrando un poquito más en el contexto de lo que es un MVP, básicamente es un producto que cumple las características mínimas para poder testearse en el mercado. Eso quiere decir, el producto mínimo viable no es este producto final con el que muchos emprendedores llegan a la idea de querer desarrollar todo en 6 meses o en un año, en que ya van a tener un producto totalmente funcional y realizable y que va a generar la cantidad de dinero que ellos quieren que genere, sino que más bien es un testeo del mercado, ¿cierto? El producto mínimo viable nos sirve para probar en el mercado, para analizar un poco cómo está el panorama, para poder lograr un poco ese product market fit. Entonces, para eso nos sirve un producto mínimo viable. No es un producto que funciona excelente, no es Facebook como existe actualmente, no es Twitter como existe actualmente, ni Rappi como existe actualmente. Es una pequeña etapa o es una etapa que puede durar 1 año o 2 años en donde tratamos de comprobar todas nuestras hipótesis de un mercado que existe o no existe. Básicamente de eso se trata. Esto obviamente después se mezcla con otro tipo de metodologías pues para poder crear un MVP nosotros utilizamos varios tipos de metodologías. Hay muchas de ellas. Está, por ejemplo, la que se utiliza en desarrollo que son las Scrum. De pronto también tiene un poco más de experiencia hablando de eso. Pero también hay otro tipo de metodologías. Son el Lean UX o el Agile UX. Son otro tipo de metodologías que nos permiten más, por ejemplo, desde la parte de diseño, poder generar un producto sin necesidad de testear tanto. Me refiero a hacer pruebas de usuarios o hacer test de usabilidad, sino más bien enviarlo directamente a producción y en el proceso de producción determinar si el producto puede ser o si necesita refinamientos, si necesita mejoras o si se necesita ampliar algún tipo de concepto. Esos procesos por lo general, a veces o por lo general el concepto de MVP también suele rastrearse un poco con ese concepto de lo que es el prototipo dentro del desarrollo de aplicaciones o dentro del desarrollo tecnológico y básicamente dentro del desarrollo de cualquier producto nos vamos a encontrar siempre en la palabra prototipo.
Y no es lo mismo que un MVP, porque un prototipo es algo, es una maqueta, básicamente, ¿cierto? Un prototipo es un elemento que podemos romper, que podemos destruir, que podemos dañar. No, a veces ni siquiera el prototipo recolecta información. En el caso de productos digitales, digamos como que no tiene una relación con una base de datos. De pronto para las personas que conozcan un poco más de programación o desarrollo, toda esta ingeniería backend, sino que es simplemente un producto o una presentación de un producto únicamente visual o funcional para testear o validar algunas hipótesis y con eso poder generar el MVP y así poder salir al mercado. De eso más o menos se trata un poco todos esos marcos de referencias que quiero que tengan bien claro. Entonces voy a recapitular un poco para que las personas estén claro. Un MVP es un elemento, es un producto que se utiliza, perdón, es un desarrollo que se utiliza para testear el mercado, para poder alcanzar como ese product market fit. Y un prototipo es otro elemento que se utiliza más de testeo para validar ciertas hipótesis en diseño. Este prototipo no es totalmente funcional, todavía tiene muchos errores, únicamente se utiliza para comprobar los elementos mínimos antes de pasar al MVP. Perfecto. Eso nos ayuda mucho a entender también desde un aspecto, cuando nosotros ingresamos a estas empresas que se llaman startups, que son probablemente empresas pequeñas que están intentando testear una idea de manera rápida, vamos a entrar a hacer un MVP por lo general. Entonces, nosotros, o las personas que entren a desarrollar y a diseñar este tipo de productos, deben de tener muy claro que estamos diseñando y desarrollando una sola idea base, que es la idea esencial que se quiere probar, o la hipótesis de negocio esencial. Quiere decir que muchas de lo que se llaman o funcionalidades adicionales no van a estar en esta primera versión, que es lo que queremos desear. Ahora, eso es un concepto que es bastante complicado, o sea, es fácil de entender, pero en realidad en la práctica cuesta bastante. Y, por ejemplo, Natalia aquí nos puede comentar cómo ha sido incluso para nosotros internamente. Y nosotros hemos estado pues en este negocio tanto con clientes, que hemos desarrollado muchos productos con clientes, como también nosotros mismos hemos desarrollado productos propios, hemos lanzado al mercado y hemos muchas veces estado en el limbo entre un MVP y de pronto crear lanzamientos un poco más complejos inicialmente. Entonces, Nata, no sé si quieras hablar un poco de esa experiencia y esas experiencias que hemos tenido. Y justo pues mientras Andrés hablaba, yo decía, bueno, hay algo que yo le quiero agregar a esa definición de MVP y es que el MVP está súper orientado a testear una hipótesis, ¿cierto? Una sola característica, una sola solución. Porque muchas veces cuando tenemos una idea de negocio o que tenemos un problema que queremos solucionar en el mercado, pues obviamente hay muchas maneras de solucionarlo y también de una sola solución pueden salir muchísimas más ideas. Entonces queremos como hacerlo todo de una. Y es un caso que ponía Andreas ahora. Y yo me acuerdo que cuando Rappi inició, era literalmente solamente domicilios con restaurantes. Ya. Entonces, ¿cuál es el punto de dolor que Rappi quería solucionar? Es cómo los restaurantes que no tienen domiciliarios pueden entregar sus domicilios. Entonces, Rappi es ese marketplace donde hay domiciliarios que quieren hacer domicilios, hay restaurantes que tienen comida para entregar y hay unos consumidores finales que quieren esos pedidos. Y ya hoy Rappi es una super app que tiene hasta tarjeta de crédito, tiene quien te haga el mercado, quien te recoja cosas, entonces ya son muchas cosas que, por ejemplo, uno diría, bueno, el domiciliario me puede hacer muchas cosas más que solamente un domicilio de restaurante. Pero eso fue después, que era lo que pues Dani mencionaba ahora, que nos ha sucedido que hemos tenido ideas y en lugar de hacer un MVP, terminamos haciendo una super app y nos adelantamos muchísimo el proceso, sin antes también haber escuchado a los usuarios finales para poderlos entender y realmente decir, listo, nos vamos por esta solución porque este es el dolor específico que queremos solucionar. Claro, pero si nos devolvemos y nos traemos esto otra vez al low code, la pregunta es, listo, el low code se creó para crear este tipo de MVPs, pero digamos que una pregunta clave dentro de los proyectos que hemos hecho es, ¿todas las aplicaciones se pueden hacer y se pueden realizar a través del low code o existen ciertas limitantes o existen ciertos casos en los cuales no se debería pensar en una estrategia low code
para este tipo de MVPs o para un tipo de lanzamiento de aplicación inicial? Bueno, nosotros digamos que si se me viene como dos proyectos a la mente súper bueno como para compararlos, y es como que todo depende del contexto en el que esa aplicación se quiere resolver. Entonces, por un lado tenemos nosotros Chefi, que era súper orientada a restaurantes, y uno de nuestros no tan MVPs fue hacer un post. Eh, Todo esto lo hicimos en low code y nos dimos cuenta que lo que sucede con los sistemas administrativos de restaurantes es que necesitan respuestas súper rápidas. Es decir, si voy a facturar y yo tengo 30 clientes esperando caja, yo necesito ser muy ágil. Y nos dimos cuenta que cuando lo estamos haciendo en low code, como hay unas intermediaciones técnicas que ya de pronto Juan o Daniel nos pueden explicar eso pues más adelante, no era tan rápidas a si lo hubiéramos hecho en código. Entonces, muchas veces la respuesta se quedaba cargando o no cargaba un pedido, no cargaba algo que, o sea, yo pedí 5 cafés, 4 croissants y 10 pasteles, entonces no me cargó los 10 pasteles, entonces obviamente eso contablemente para la empresa era muy delicado y dijimos, no, toda esta parte como financiera y que es tan instantánea, no la podemos hacer en loco porque no me va a dar la respuesta que yo necesito en ese contexto en específico. Pero por otro lado, por ejemplo, tenemos Juco, que es una plataforma administrativa, y si bien ambos también digamos que manejan cosas administrativas, es un poco distinto, porque con Juco podemos entrar los números, lo podemos hacer en un contexto más calmado, no hay un cliente esperando una factura ya, sino que incluso ellos, su proceso es, cerramos el mes y vamos a meter todos los números del mes y tenemos 5 días para entregarle al cliente final los números del mes. Entonces digamos que son dos contextos súper diferentes en los que hay unas ventajas y unas desventajas para usarlo como. Ok, yo creo que ahí también, pues, perdón, Juan, te interrumpo antes de que te asumes a ti. También, cuando vamos a desarrollar proyectos en low code, algo que debemos estimar antes es un poco como esa capacidad técnica que tienen estos programas relacionado con la capacidad técnica que podemos abarcar en el desarrollo. Porque como emprendedores, digamos, todos somos muy dados a querer resolver la mayor cantidad de problemas en una sola plataforma. Pues yo creo que la mayoría, seas emprendedor o hayas trabajado para una startup o hayas trabajado para un cliente que te está solicitando algún proyecto en específico, somos muy dados a querer añadir y añadir y añadir y seguir añadiendo más funcionalidades porque creemos que esa super app se vuelve el producto, digamos, es una forma de que no pueda adquirir una competencia, de que no tenga una competencia comparable. Entonces, todos nos empezamos a viciar un poco de cómo nos hacemos, cómo alguien no nos va a poder competir y creemos que la única forma es pudiendo hacer la aplicación o queriendo hacer nuestro producto que resuelva tantas necesidades que sea imposible que otra compañía pueda hacerlo. Y al final el cuento es este, ¿cierto? Las empresas no empiezan, o por lo menos los productos digitales no empiezan generando un montón de features, un montón de funcionalidades, un montón de servicios y productos internamente para poder solventar, sino que, como dice Nata, el principal fundamento del MVP es poder tratar de resolver una hipótesis y con esa hipótesis poder adquirir sus primeros clientes y que sus clientes sean recurrentes y que al mismo tiempo esos early adopters, como se les diría a las personas que empiezan a entrar al MVP o los clientes, usuarios, clientes que empiezan a usar el MVP, puedan dar la retroalimentación correcta de qué es lo que necesitan para poder seguir escalando el producto. Entonces creo que es también un sesgo en el que hay que luchar mucho cuando uno o trata con algún cliente que quiere desarrollar una aplicación o como uno como emprendedor quiere desarrollar una herramienta y una funcionalidad creyendo que añadiéndole más funcionalidades puede realmente resolver los problemas que tiene el mercado en ese momento, que ni siquiera ha comprobado si están o no están esas dificultades. Claro. Por otro lado, también algo importante es que el low code como tal tiene algo, y es que, o bueno, en general esos proyectos, si nosotros vamos a ver el caso en particular que decía Natalia del POS, el sistema de restaurantes, esto es algo que ya se ha creado y ya funciona bien en demasiados sistemas. O sea, este tipo de POS hay muchísimos
y se han testeado por muchos años. Eso quiere decir que ya están muy refinados. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos claves. Si ya existe un sistema de estos que ya está muy refinado, la verdad puede ser muy complicado llegar a ese nivel de refinamiento en una herramienta low code. Entonces creo que eso es algo en el cual una herramienta low code funciona muy bien para estos proyectos de innovación, en los cuales el valor que se le está entregando al cliente es algo nuevo y es algo tan grande y tan fuera de lo que el cliente está acostumbrado a, que está dispuesto a tolerar, digamos que ciertos errorcitos o ciertos glitches que pueden existir dentro del programa. Mientras que, por ejemplo, un post es algo que ya se ha venido usando 20 años y todos los restaurantes, hoteles y todas las empresas que usan un post, un sistema administrativo, están acostumbradas a que funcione perfecto. Y ya con eso lo que hay que observar, pensando en esos proyectos de innovación, también es como ese tipo de velocidades de desarrollo. Y aquí creo que es algo que Juan nos quería comentar, es cuál es esa diferencia, por ejemplo, en el low code versus el código. Juan es una persona que lleva mucho tiempo desarrollando más que todo en código y ahora en lo de la comunidad de 5, pues se ha dado cuenta y ha podido participar en proyectos low code, comprende cómo es esa diferencia. Sí, claro, Nico, que la ha hecho con respecto a eso tienes mucha razón. Podríamos decir que la diferencia en tiempos de producir un proyecto entero, o como ya hemos mencionado, un MVP, puede ser abismal. Muchas veces hasta de 10 o 15x, o sea, 15 veces más rápido hacer un producto con low code que haciéndolo con código tradicional. Eso lo hemos visto, por ejemplo, no lo sé, en proyectos básicos que hemos trabajado con un equipo full de ingeniería. Puede llevar, no sé, hasta un año desarrollando. Si hablamos de un MVP un poco más sencillo, mínimo tomaría unos 7 meses, mientras que utilizando herramientas como low code, un pequeño grupo de ingenieros, hasta solo una persona, puede sacar un producto adelante muy fácilmente en cuestión de semanas, y por tomarle mucho tiempo a algo muy complejo, un mes, diría yo. Entonces, cuando hablamos de estas diferencias, incluso las empresas lo han empezado a notar y han optado por tener equipos separados. Entiendo. Juan, nosotros llevamos mucho tiempo ya empezando con el tema del low code. Cuando empezamos nosotros con eso, tú sabes bien que había muchas personas que todavía no le creían, ¿cierto? Y decía, digamos que estaban muy casadas con el tema del código tradicional y veían todo el tema del low code como algo que simplemente no iba a suceder. Pero obviamente a medida que han avanzado los años hemos visto cómo el low code sí se ha posicionado como una solución viable para generar valor en el mercado, en especial para los proyectos que apenas están iniciando. Digamos que en ese caso, para muchas personas que a veces que han intentado aprender a programar y se sienten frustrados porque en realidad sí son muchas cosas y muchos temas abstractos, esta opción del no code es una excelente alternativa para empezar y en especial para probar. Hay personas, nosotros tenemos muchas personas en 5 que han sido abogados, contadores, un sinfín de carreras y que han hecho un salto, les ha interesado, les ha llamado el interés el tema de la programación, el tema de desarrollar, pero obviamente uno siempre entra en esto y dice, bueno, ¿será que eso sí es para mí? ¿Será que sí me gustaría? Y muchas veces cuando uno se topa con esos cursos de código, que realmente hay tanta información, uno no sabe por dónde coger, para dónde echar, qué aprender primero, cuál es el orden de las cosas. En ese momento la gente se puede frustrar y pensar que simplemente este tipo de soluciones no son para ellos. En cambio, con el low code, como bien dices, es mucho más fácil de que se puedan enfocar en la lógica, enfocar en crear valor y después transformar el conocimiento hacia código. Pues claro, me parece que es algo muy viable y muy factible para las personas que están interesados en empezar en esto. Ahora, hay un tema que es importante y sería chévere que también lo hablemos un poco, y es el tema de cómo es para Natalia y para Andreas, que han trabajado en diseñar estos productos digitales, o sea, no directamente en el low code, pero han trabajado tanto con equipos de programadores, digamos que tradicionales en código, también con equipos y en proyectos de low code. ¿Cómo es el proceso? No sé aquí, a ver cuál de los dos quiere responder primero, pero ¿cómo es el proceso desde el diseño y cuáles son las diferencias que ustedes han notado trabajando con equipos low code versus trabajando en proyectos de equipo de código? Dame a ti. Dale tú. Ok, bueno, yo creo que hay algo que he notado con low code y es que
al no tenerlos programados que preocuparse tanto por esa sintaxis, como decía Juan, o como ese lenguaje, por un lado es más rápido, o sea, obviamente digamos que tú sacas un diseño y lo haces mucho más rápido, y también yo creo que como que entienden más fácil la arquitectura del producto. Entonces, como que para ellos también he notado que como la herramienta low code también es tan visual y tú lo que haces es arrastrar elementos y los pones. Obviamente sí también tienes que construir una base de datos, pero se les hace más fácil construir el producto. Entonces, creo que eso les brinda como que esa posibilidad de construir muchísimo más rápido e ir a la par. Porque también sucede que cuando tú trabajas con código, muchas veces tú coges como mucha ventaja en diseño y no se ha podido ni siquiera testear algunas características de producto que se hayan hecho, y no puedes ni siquiera pues evolucionar porque no tienes la retroalimentación del usuario final. En cambio, con no code, probar las nuevas características del producto o las nuevas hipótesis es muchísimo más fácil, y tú también desde diseño puedes avanzar un poco más rápido. Entonces eso me parece como muy interesante desde el lado de producto. Tú puedes también como testear mucho más rápido esas ideas y ir puliendo cuál va a ser ese producto final o ese producto que de verdad la va a romper en el mercado. Y yo también viendo un poco desde la perspectiva del diseño, ¿cierto? Pues ya saben, en la parte del diseño de una plataforma existen dos ambientes, que es como el diseño de experiencia y otro que es el diseño pues, de la interfaz. Entonces, he notado mucho que de pronto cuando los productos se desarrollan en código, hay de pronto una capacidad de poder desarrollar ciertas cosas con mucha más precisión, con ciertos detalles. Entonces, digamos, en ese sentido, el diseño también se tiene que volver mucho más detallado, hay que plantear aspectos técnicos mucho más definidos, que animaciones, que interacciones, que todo ese tipo de elementos. Si bien las herramientas de low code, por ejemplo, nos facilitan poder testear mucho más rápido, y eso, pues, obviando un montón de detalles que antes, o decoraciones que antes se le podía agregar a un diseño, pues también obliga al diseñador a entender un poco cómo es programar en low code, digamos, como que transforma un poco esa parte como el diseño de la interfaz para poder entender cómo es todo el proceso más desde ese punto. Entonces, de pronto ya no puedes pensar tanto en animaciones, porque en low code añadir ciertas animaciones va a tardar un poco más, va a ser un poco más complicado. De pronto ciertos patrones de diseño, ya hablando un poco más en la parte de la experiencia, hay que cambiarlos porque a nivel de experiencia tienen que cambiar, porque la experiencia que se estaba planteando es distinta. De pronto desde la parte del diseño de experiencia lo que va a seguir siendo igual va a ser toda esta parte de investigación de usuarios, de entrevistas, pues un poco más toda esa investigación cualitativa hacia los usuarios, a charlar con él, pero la ejecución del proceso de ya llevar eso a un diseño que se pueda implementar en producción, si cambian varias aristas que a veces si uno viene mucho o ha trabajado mucho más tiempo con estos equipos que desarrollan más en código y pasa inmediatamente a algo que se desarrolle en low code, pues uno siente como la diferencia de, bueno, no puedo diseñar cosas de tal forma porque la plataforma me pone esos limitantes de que no puedo diseñar. Ya de repente hay herramientas que son mucho más limitantes que otras que tienen, bueno, de pronto no le pueden meter un poco más de código, interactuar un poco más con ciertos elementos, pero en general obligan también un poco al diseñador a conocer cómo funciona un poco la herramienta para conocer un poco cuáles son el tipo de cosas que se pueden implementar, cuáles no. Entonces el diseñador también se vuelve un agente un poco más activo dentro del proceso de desarrollo del producto, más desde la parte del desarrollo, ¿cierto? Desde la producción con el equipo de ingeniería, siento yo. Excelente, y totalmente de acuerdo. Yo siento que eso ya es un tema en el cual tanto desarrollador como diseñadores deben de estar o deben conocer bastante qué tipo de herramientas van a escoger y entender cuáles son las limitantes, y cuando se haga, digamos que ese es el proceso de refinamiento de una idea, ambas partes deben ponerse de acuerdo sobre qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, y también muy importante es, en la mayoría de casos, en el mundo tecnológico casi todo se puede hacer. El tema siempre va a ser un versus con el tiempo. Ah, bueno, esto se puede hacer, pero se demora 2 meses. ¿Lo queremos hacer? No, busquemos una manera más sencilla. Entonces me parece muy bueno esos puntos que dicen todos. Ya para hablar de algo que no se nos puede escapar, y ha sido un tema que nos han preguntado muchísimo en nuestras redes, en Instagram,
y es que a la gente le interesa mucho no solamente el contraste entre lo que es la manera de trabajar de low code versus el código tradicional, sino obviamente a la gente le importa mucho como, bueno, ¿cómo estamos hablando de salarios? ¿Cuánto se está ganando un desarrollador low code versus un desarrollador tradicional? Y cómo está eso en el mercado, ¿cierto? Si yo entro acá, ¿voy a estar ganando bien? ¿No voy a estar ganando bien? Entonces, dentro de esto, me gustaría a mí dar mi perspectiva inicialmente, que también he tenido la oportunidad de trabajar en ambos espectros, en tanto en código tradicional como en low code. Desde el punto de vista de un desarrollador, pienso que lo que yo veo es lo siguiente. Para los puestos de iniciales, digamos junior, sea en código o sea en low code, pueden estar muy parecidos. O sea, podemos estar hablando de... Es un rango bastante flexible, entendiendo el proyecto y el nivel de responsabilidad que tengas, pero por lo general un rango puede estar entre los $1,000 y $1,500 hasta los $3,000. Es como lo que vemos normalmente, tanto para puestos iniciales, de iniciales a mid, en el código y también en low code. Entonces, esto es como lo que yo siento que está en el mercado. Ya una vez que nosotros entendamos para los seniors, para la gente que tiene mucha más experiencia, me parece que en low code sí llega a un techo un poco más rápido. Pienso que en low code, en los 4,000, 5,000, vamos a tener como una limitante allí. Y para el código, pues la verdad sí hay unos techos mucho más altos, dependiendo del nivel de seniority. Tú puedes ver salarios de $8,000, $15,000, no estamos hablando mensuales, $20,000. Creo que ahí ya se vuelve mucho más para arriba. Yo pienso que para una persona que hace low code y quiera de pronto acceder a salarios más altos, yo pienso que por la velocidad de low code, esas personas lo que pueden hacer mucho desde el freelancing es coger varios proyectos, porque tú desde el low code, si bien por un proyecto te pueden pagar $2,000, $3,000, debido a la facilidad y digamos que la facilidad de entender el proyecto también, puedes hacer 2 o 3 proyectos a la vez y eso también te ayuda mucho a digamos que a cerrar esa brecha entre el desarrollador senior en código. Entonces, así lo veo yo y creo que esos son los valores que yo me encuentro en el mercado actualmente. No sé ustedes cómo lo ven también y cómo lo han sentido ustedes. Creo que también hay un factor que es importante y es también la capacidad de poder acceder a ese primer empleo, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es? Porque he visto mucho que desde la parte del desarrollo poder acceder a ese primer empleo también se vuelve muy complicado, más que si eres un desarrollador de código tradicional, porque tienes que luchar contra un montón de aristas, pues de la competencia, del mercado, de lo que están solicitando las compañías y todo esto, mientras que desde el low code realmente puedes acceder, probablemente no un trabajo fijo directamente, porque también puede que cueste, pero sí puedes acceder mucho más fácil a todos esos proyectos en freelancing y poder sostenerte con un buen salario, haciendo, como decía Dani, 1 o 2 proyectos al mes y que sean bien remunerados. Entonces, otra facilidad, la posibilidad de ingresar a la industria y de conseguir un empleo, creo que va a ser también un poco más rápido el proceso que es volviéndose un desarrollador. Además que la curva de aprendizaje creo que también es mucho menor en el low code que en el desarrollo tradicional. Claro. Bueno, yo creo que ya para seguir a la siguiente fase que tenemos para hoy, vamos a tener una invitada especial, una persona que ha estado con nosotros ya hace un buen tiempo y ha empezado en este camino de low code, aprendió pues en el 5 y queremos saber un poco más de cuál es esa trayectoria que lleva. Entonces, en un momento se va a unir. Ya mientras se une, sería bueno que pudiéramos aclarar también eso que dice Andrés. También ustedes cómo han sentido ese proceso de qué tan fácil es atrapar ese trabajo o llegar a un trabajo, a un proyecto en low code versus en código tradicional. O sea, hablamos de dinero, pero el dinero no es solo lo único que importa. Lo que importa es también cuánto tiempo estamos buscando trabajo. Digamos, si no tenemos un empleo, si no tenemos un proyecto, por lo general, ¿cuánto han visto ustedes que se demora uno en low code versus en código para poder conseguir un puesto? Desde mi perspectiva, yo creo que la diferencia es bastante. Incluso yo hago un poco más desde la parte del diseño del producto, desde que es como toda esta parte de integración del diseño de experiencia también del usuario. Y siento que precisamente como las tecnologías ahorita se están adaptando mucho más, entonces los emprendedores están empezando a entender muy bien cómo funcionan,
cómo pueden sacarle partido para desarrollar su startup y empezar su negocio. Creo que ahorita igual va a ir creciendo mucho más ese mercado, entonces va a ser cada vez un poco más fácil poder como adquirir ese primer empleo bajo un producto que se empiece a desarrollar desde su raíz en low code, porque el low code, bueno, al final nos sirve para poder generar ese MVP, entrar a capital de riesgo, poder participar en todo ese tipo de convocatorias donde puedas conseguir financiación. Entonces, creo que pues un desarrollador bueno con 2 o 3 años de experiencia podrá conseguir un empleo en un mes, 2 meses, dependiendo también de la expertise, de su capacidad técnica y demás. Yo creo que en loco puede ser tiempo mucho más inferior, ya también contando con experiencia. Ok, bueno, súper interesante. Y ya para terminar de validar eso, ya estamos con nosotros Juliana. Juliana pues, ha sido una persona que ya hace un tiempo empezó en este camino del desarrollo con Cinco y queremos hoy día conocer un poco más a fondo cómo es eso para una persona pues, que estudia con nosotros, cómo ha sido el proceso, qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas. Y para empezar, Juli, pues, primero que todo, bienvenida acá a esta conversación que estamos teniendo sobre el low code. Yo sé que es algo que te ha gustado bastante y primero que todo me gustaría saber, antes de la programación, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estaba haciendo Julián? Bueno, pues primero, hola a todos. Muchas gracias por invitarme pues a este espacio. Y bueno, antes, ¿qué estaba haciendo? Antes yo ya me había inclinado como por el lado de la programación, pues para aprenderla, pero realmente del low code no sabía nada. Entonces inicié, digamos, por lo básico o por las tecnologías que es JavaScript, Node.js, React y así. Estuve en algunos proyectos, tengo algo de conocimiento, no mucho, pero ya antes de, pues, de saltar al low code, pues ya tenía como una experiencia, entonces creo que también puedo hacer como una comparación entre estas dos áreas. Listo. ¿Y qué fue lo que inicialmente te llamó la atención de la programación o del desarrollo? ¿Por qué querer entrar a un área de estas? Bueno, realmente me gustó mucho como lo que tenía que ver con el pensamiento lógico, ya que yo conocí como lo que era la programación por un curso de Python. Entonces me gustó mucho como todos esos ejercicios y esas cosas. Y una vez ya me di cuenta que la programación existía porque no sabía ni que esa palabra existía. Empecé a ver que era un mundo súper grande. O sea, todo el mundo tech es gigante. Y empecé a investigar mucho más todo el tema de lo que son las startups, productos digitales y realmente me encantó. Sentía como que era mi lugar y lo que siempre estuve buscando. Okay. Y cuando entraste, ahorita justo estábamos hablando entre nosotros, que inicialmente cuando nosotros empezamos hace unos años en Cinco con hablar del tema de low code, había muchas personas que todavía no se sentían como, o sea, no creían mucho en ese tipo de tecnologías. ¿Cómo fue eso para ti cuando de pronto hablamos nosotros y dijimos, listo, ¿qué tal si aprendemos low code? ¿Qué tal si empezamos a trabajar en esos proyectos y los hacemos en low code? ¿Qué pensaste tú en ese momento y digamos que cuál ha sido el cambio de lo que pensaste inicialmente ahora que ya tienes ya varios años de experiencia programando o desarrollando low code? Bueno, pues si bien ya en el momento para mí la programación tradicional era nueva, pues el low code sí que era más nueva. O sea, sí que definitivamente era como algo que estaba en ceros. Y también era algo que siento que en ese momento, pues hablando ya más o menos 2 años y medio, no había mucha información tampoco en ese momento como la hay ahora. Entonces creo que sí fue algo que tomé como un riesgo a nivel profesional porque era pues apostarlo todo a empezar a aprender algo que pues no era muy conocido en el momento. También si uno buscaba de pronto, no sé, ofertas laborales, o eran muy exigentes o eran muy pocas. Entonces sí fue al principio como muy riesgoso, creo que sí tuve como mucho miedo y el pensamiento ahora es que hay muchas oportunidades y que creció un montón. Creo que desde el año pasado, más o menos como a mitad de año, se fue como en un boom de las herramientas low code, que fue como algo súper chévere porque muchas startups empezaron a testear sus ideas con herramientas low code.
Entonces se vio como ese auge de búsqueda de desarrolladores low code y esas cosas. Entonces ahora pues realmente me siento como muy orgullosa de haber como seguido por ese camino, de haber confiado, de haber como haberle apostado pues a todo eso, porque pues ahora sé y siento como toda la confianza de que estoy en un campo o tengo pues las habilidades que se están requiriendo hoy en la industria. Solo para dar una cifra en low code a comparación del año pasado, más o menos, sí, hay una curva de lo que es más o menos como octubre a enero, creció un 400% en uso de herramientas low code, solamente como en ese más o menos casi semestre. Entonces, como dice Juli, hacía 2 años y medio no había absolutamente nada. La gente le decía a Dani como, ay, pero nadie va a usar eso. Y hoy, pues, hay muchas oportunidades y me parece también que es una excelente manera de empezar una carrera profesional como desarrollador en tech. Y otra de las cifras que les puede parecer interesantes, así para complementar, es que se estima que para el 2025, el 75% de todas las ideas tecnológicas que se vayan a lanzar o de empresas con base en tecnología, se van a hacer con herramientas low code. Quiere decir que mucho más de la mitad van a pensar solo en el low code para empezar a crear tus ideas. Entonces, todo este tipo de cosas llaman mucho la atención, pero algo muy importante es de pronto entender desde el punto de vista de Juliana cómo fue el proceso de aprender. ¿Qué tan rápido sientes tú que aprendiste? Digamos que pues todo tiene una curva de aprendizaje, pero ¿cómo la sentiste tú y cómo sientes que ya pudiste empezar a entregar valor hacia estos proyectos a través del low code? Bueno, yo creo que es muy importante entender cómo funciona la herramienta. Entonces, digamos que yo cometí un error y fue que al principio sí como que empecé a cacharrear mucho sin entender muy bien como las bases. Entonces creo que ahí retrasé un poco mi proceso. Pero cuando empecé a entender muy bien como los pasos y las bases que son necesarias y cómo nos entrega las herramientas, por ejemplo, Babel, que es una herramienta low code, para empezar a desarrollar, se hace mucho más rápido. Una cosa que sí es muy indudable es que el low code sí se aprende muchísimo más rápido que la programación tradicional. O sea, que un lenguaje normal sí se aprende muchísimo más rápido. Y también pues como lo chévere de esto es que es muy asequible. Entonces, en el momento en que uno empieza, pues puede empezar literalmente a crear un proyecto súper completo con todas las cosas, por ejemplo, un login o una pasarela de pagos, cosas así. Se pueden hacer como cosas muy completas, muy rápido, pues solamente como en una misma plataforma. Entonces, sí da como esa impresión de que es mucho más rápido. Entonces, yo al principio sí tenía como muchas falencias en muchas cosas, pero es más que todo por lo que digo, porque no me senté como muy bien a entender las bases. Pero ya luego de eso, creo que uno puede avanzar súper rápido. Pues realmente a mí me parece que es muy increíble y incluso a las personas que lo están aprendiendo o que lo quieran empezar a aprender, creo que no hay que tener como nada de miedo ni nada así, porque creo que se aprende muchísimo más rápido y creo que cualquiera lo puede empezar a hacer. Creo que incluso es como uno de los eslogans que dan de las herramientas low code, que cualquiera lo puede hacer. Súper. Y ya para finalizar, Uli, hay un tema pues muy importante que muchas personas nos preguntan también, y es el tema de la complejidad, porque casi siempre se ha asociado el tema de la programación o el desarrollo con matemáticas, con una dificultad, digamos que demasiado lógica para poder realizarla. Mucha gente dice, no, mira, eso es para las personas que les gusten las fórmulas, que les gusta la matemática. Yo sé que en tu caso particular de pronto no aplicaba tanto porque, si mal no estoy, a ti incluso pues a ti te han gustado demasiado las matemáticas y incluso enseñaste matemáticas en ciertos momentos, pero en general, de lo que tú has visto del low code, ¿tú sientes que es un proceso que requiera de mucha matemática o es un proceso que requiera demasiada como de esa lógica? ¿O tú lo ves asequible para las personas que incluso puedan ser más dadas al lenguaje o a otras cosas que no sean, digamos, que tan científicas, tan técnicas? No, pues yo diría que realmente no es como que sea un requisito obligatorio
saber sobre matemáticas o ser muy experto. Yo creo que algo que sí se aprende mucho es tener como ese pensamiento lógico, pero eso es súper necesario y en eso no es que se necesite mucha matemática. Pero también siento que puede variar mucho como dependiendo del proyecto en que tú estés. Puede que se necesite un poquito de matemáticas para hacer algunas cosas, pero no hay que ser expertos. Yo creo que en el momento se puede pues aprender. No sé, pues poniendo un ejemplo de, no sé, una tienda que porcentajes, pues al menos tenemos que saber sobre sacar porcentajes o descuentos o cosas así, o sobre cupones, pues son operaciones matemáticas muy sencillas que creo que cualquiera puede entrar a buscar, ay, ¿cómo se hace esto? Y pues empezar a aplicarlo. Pero que sea algo así obligatorio, no. Y tampoco es algo complejo. Lo que digo es como el pensamiento lógico para poder pues desarrollar flujos que funcionen. Pero de resto, no. Excelente. Bueno, cuéntanos, ya también para cerrar, cuéntanos un poquito, Antoja, a la gente con de pronto esa experiencia que tú has tenido, porque bueno, como te digo, llevas pues ya unos años haciendo, pero creo que en esos años has tenido, eh, digamos que la buena suerte de poder colaborar con empresas muy bacanas, muy chéveres, y yo creo que eso también antoja mucho a la gente, porque en especial tú has tenido un recorrido bastante interesante. Entonces, cuéntanos como en qué empresas has podido estar, y contar un poquito, porque creo que han sido varias startups, y es bastante interesante. Listo, no, pues mira que por ejemplo, retomando un poquito lo que decíamos ahora, que antes no se encontraban como muchos trabajos o cosas así, o que de pronto creíamos que no iba a ser algo muy necesario. Justamente uno de los primeros trabajos que yo conseguí, bueno, es que a los que yo entro, es a desarrollar MVPs, que los MVPs pues en el producto mínimo viable, y creo que ahora también eso es algo que tiene como mucho auge, porque las personas quieren testear un producto, testear una idea en un tiempo corto y sin tantos gastos. Entonces, personas que sepan sobre el low code pueden empezar a desarrollar MVPs y pues dar como la posibilidad a esas startups de que testeen sus ideas muy rápido. Ese fue mi primer trabajo. Es una necesidad que sigue aún en el mercado. Entonces, pues fue una experiencia muy chévere. Y entre ahí, digamos que yo creo que fue muy rápido. O sea, entré como junior, pero sí fue como una oportunidad muy rápido luego de haber empezado pues a aprender solo el low code. En esta empresa en la que entré como junior MVP se llama Hippo. Es una empresa que creo que está en estos momentos en Y Combinator y lo que hace es buscar soluciones para el sector de la construcción. Luego de haber participado en esta empresa, también tuve la oportunidad de estar en Polymath Ventures, específicamente en el proyecto de Rockstar, en el cual ya después de haber tenido un recorrido pues de experiencia con las plataformas low code, pude entrar más bien como una persona que podía enseñarles a los demás a usar esta plataforma low code, ya que la necesidad específica de la empresa en ese momento era migrar su plataforma a una herramienta low code. Entonces, pues esa fue como mi otra oportunidad. Polymath Ventures es una empresa muy grande y pues realmente la experiencia fue muy gratificante allí. También he participado pues en la startup de Chefi. Ahí creo que fue una de las más duras que se ha podido lograr en estas herramientas low code. Es una aplicación que era muy robusta y que tenía una funcionalidad bastante grande y todo se pudo lograr allí. Entonces creo que también fue como una experiencia de decirnos, se pudo lograr y se logró en low code, que creo que fue algo muy bacano. ¿Qué más? Eh, Yo creo que igual, como para... obviamente Juliana es bastante reservada, humilde con la manera en que lo dice, pero por ejemplo una empresa como Hipovil se ganó, no está Y Combinator, se ganó el Y Combinator, creo que fue en el 2022, gracias a los MVPs que hizo Juliana junto con otro de los compañeros que estaban haciendo MVPs. O sea, gracias a eso se ganan $500,000, 2.000 millones de pesos colombianos o más, solamente por eso. Entonces, digamos que ahí es donde uno puede medir ese tipo de valor que generan estas herramientas. Adicional a eso, pues entrar a Polymath Ventures, que es una de los estudios de startups más grandes de Latinoamérica,
en México, en Colombia, en varias partes, en varios países, pues también ha sido pues un proceso bastante grande. Entonces, obviamente me parece que el recorrido así ha sido gigante y hoy en día ya trabaja en proyectos en México, en otras partes del mundo, que es súper interesante. Entonces ya para cerrar este podcast, esta conversación que nosotros estamos teniendo, me gustaría dejar a las personas con una herramienta low code que ustedes tengan en mente, una que les recomienden y súper rápido. La idea es ya cerrar lo más rápido posible. Yo empiezo, voy a recomendar una herramienta que es como la que para mí inició todo esto, que se llama Google, que la que mencionó Juliana. Para mí es de las herramientas más grandes, llevan más de creo que 11 años en el mercado y han sido pioneros en este movimiento low code y hoy en día son una de las más grandes y para mí son excelentes para hacer. Entonces, recomendación, Google.io. ¿Quién más quiere seguir con la recomendación? Yo quiero recomendar algo. Yo creo que esto de low code quizás empezó con todos estos constructores de páginas web. Entonces, antes tú hacías una web, puro código. Después llega WordPress y hace unas integraciones y sacaron muchas cosas para uno como diseñador o como emprendedor poder hacer webs sin necesitar un programador. Y ya después esto se super evoluciona a una herramienta que a mí me súper encanta para hacer sitios web, que se llama Webflow. Es muy versátil, le puedes pues también como poner código de una manera súper sencilla. Entonces a mí esta herramienta me encanta y la súper recomiendo. Yo puedo recomendarles una que de pronto no ofrece todas estas facilidades, pero creo que ayuda mucho a entender cómo funciona, por ejemplo, una base de datos y a comprender bien cómo son todas esas integraciones. Yo creo que Notion tal vez es una herramienta muy sencilla de usar y tiene un montón de personalizaciones. Mucha gente lo utiliza para solamente documentar y llevar notas, pero cuando aprendes a utilizar como sus bases de datos y todas sus presentaciones y formas de mostrar información, creo que en ese punto puedes entender un poco cómo funciona toda esta parte del low code, que no es visual, sino que es también entender un poco cómo se crean los datos y cómo se monta una estructura de datos adentro. Bueno, pues yo en este momento estoy trabajando con Flow, que es otra herramienta low code. Creo que en esta sí puedes aplicar mucho más código pues para lograr muchas cosas más escalables en la aplicación, pero es muy buena para el tema de aplicaciones mobile. Tiene pues todos los componentes nativos y esto, entonces es bastante interesante. Claro, exacto. Esa es una de las invitaciones que nosotros tenemos ya para cerrar el programa y es que todo eso que nosotros estamos hablando lo van a poder ver mucha más profundidad en el curso. Es un curso totalmente diferente a lo que ustedes encuentran en el mercado porque es un curso enfocado en la comunidad. Allí ustedes van a encontrarnos a todos nosotros los que estamos en esta llamada y a muchas otras personas que así como Juliana, que acabó de contar su experiencia, han podido ayudar a las empresas a conseguir millones de pesos y miles de dólares en capital y han podido crear de verdad que proyectos y empresas muy interesantes a partir del logo y con ellos van a poder contar para poder realizar sus propios proyectos. Entonces van a tener una plataforma de mentores, una comunidad y van a tener un apoyo en sus proyectos reales del día a día. Entonces, bueno, no se pierdan esos cursos en el 5.io y vamos a dejar la URL acá en la descripción para que ustedes de verdad accedan a esos cursos y puedan crecer en comunidad. Y ya por último, también recordarles que cada semana vamos a estar hablando de un tema nuevo. Para la próxima semana vamos a hablar de todo lo que son las entrevistas, que es un tema bastante interesante, en el cual todos acá también hemos tenido muchísimas experiencias buenas y malas entrevistándonos y les vamos a contar un poquito sobre cómo ha sido y cuáles son los aprendizajes que hemos sacado de esas experiencias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.